Hoy vamos a abarcar las historias, o la historia, mejor dicho, que está contenida en los capítulos 32 y 33 del libro de Génesis. Bien, yo voy a leer la parte central de esta historia, pero luego vamos a explayarnos en el significado o en la interpretación del capítulo 32 y el 33. Pero quiero que vayamos al 32:22. Dice así la palabra de Dios. Aquella misma noche, ya vamos a ver qué pasó esa noche, pero bueno, aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Un vado es un arroyo que se puede cruzar a pie, ¿sí? Algo bien playito. Y Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: «Suéltame porque raya el alba». «No te soltaré si no me bendices», le respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Jacob», le respondió él. Y el hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido». Entonces Jacob le dijo: «Dame a conocer ahora tu nombre». «¿Para qué me preguntas por mi nombre?», le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida». Y el sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Bueno, por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Oremos una vez más, por favor. Señor, tu palabra está viva, Señor, y es poderosa para transformar las vidas de todos los que estamos acá, Señor. Señor, nosotros sabemos que hoy ya no te presentás delante nuestro para transformarnos, Señor, en una forma humana, sino que venís a transformarnos por medio de tu palabra. Y queremos pedirte en esta mañana que hagas eso hoy. Que tu palabra, que está viva, que es poderosa, Señor, pueda traspasar los corazones, nuestras almas, nuestros espíritus. Que pueda discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Que tu palabra nos pueda llevar en nuestras conciencias al día del juicio en donde vamos a estar parados delante tuyo, Señor, y en donde por esta palabra nos vas a pedir cuenta. Que hoy, Señor, podamos ser, Señor, convencidos de nuestros pecados y llevados al arrepentimiento. Hacelo, Señor, por favor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta porción que nosotros leímos, se habrán dado cuenta que una de las cosas principales que sucede acá tiene que ver con los nombres de la gente, ¿sí? Es muy importante en esta porción que hemos leído el asunto de cómo se llama a la gente, ¿cierto? El hombre misterioso que le pregunta a Jacob cómo se llama, que le cambia el nombre, que Jacob le pregunta el nombre, que luego Jacob le pone un nombre a ese lugar, ¿sí? ¿Alguna vez se acuerdan la historia de Romeo y Julieta? Conocida historia, ¿no es cierto? La de Romeo y Julieta. Julieta, tan frustrada porque su enamorado era de la familia enemiga, ella se preguntaba, ¿no? ¿Qué es un nombre? ¿Qué es un nombre? ¿Qué tan importante puede ser un nombre? Decía Julieta, si la rosa tuviera otro nombre, igual tendría el mismo aroma, igual tendría la misma fragancia. ¿Por qué te llamas Capuleto?, le preguntaba Julieta a Romeo, ¿verdad? Quítate ese nombre, le pedía Julieta a Romeo. Quítate ese nombre y a cambio de ese nombre, tómame a mí, le decía. ¡Oh, cuánto amor!, ¿no es cierto?
Quítate ese nombre. Qué importante que son los nombres. Bueno, en realidad lo que está expresando Julieta o la obra de Romeo y Julieta es que en nuestra cultura occidental los nombres no significan mucho, ¿verdad? Pero la Biblia no fue escrita en la cultura occidental de Romeo y Julieta, fue escrita en la antigua cultura oriental, ¿no es cierto?, del cercano oriente. Y en esa cultura, a diferencia de nuestra cultura, los nombres sí son importantes, son muy importantes, ¿bien? Los nombres, incluso en la literatura, en las historias, como la historia del Génesis, representan algo acerca del carácter de las personas, ¿no es cierto? Y el evento de que a una persona se le cambie el nombre, ¿bien?, en medio de su vida, era muy significativo, no solo en la Biblia, sino en la literatura de aquella época, ¿no es cierto? Cambiar el nombre era como un evento canónico en la vida de una persona, ¿cierto? Como algo súper importante, que representaba algún cambio en la posición de la persona o algún cambio en el carácter de la persona, ¿bien? Y esto no es diferente en este caso, no es diferente. Acá, que se le cambie el nombre a Jacob no es un evento más en la vida de Jacob. De hecho, nosotros hemos comentado que la segunda parte del Génesis es la biografía de 3 personajes: Abraham, Jacob y José. De eso se trata. A los 3 personajes se les cambia el nombre a mitad de su vida. Abraham se llamaba antes Abram, así con una A, y luego pasa a llamarse, el Señor le pone el nombre de Abraham. Jacob, vemos que ahora en este momento se le cambia el nombre y se le pone Israel, y vamos a ver en algunas semanas que también a José se le cambia el nombre, ¿sí?, cuando está en Egipto. Entonces, bueno, ¿qué hay en estos nombres? ¿Qué tienen que ver todos estos nombres? ¿Y por qué es tan importante este evento en la vida de Jacob? Pero tan importante que se le cambia el nombre. Bien, que se le cambia el nombre. Para que nosotros podamos entender un poquito, quizás, no es exactamente igual, pero en el momento en el que 2 personas se unen en matrimonio, bien, en nuestra cultura, se estila que la mujer adopta el apellido de su esposo, ¿lo ven? O sea, como una señal de que ahora hay una nueva familia, que hay un antes y después en la vida de esa mujer. Bueno, algo parecido se quiere resaltar en aquella cultura cuando hay un cambio de nombre, ¿bien? Y vamos a tratar de descubrir por qué es importante. ¿Por qué es importante para Jacob? ¿Por qué era importante para la nación de Israel a orillas de Canaán, a orillas de la tierra de Canaán, este momento? ¿Y por qué es importante también para nosotros? ¿Bien? ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo con esta historia acerca de nosotros? Entonces nosotros vamos a explorar este capítulo, ¿no es cierto? Empecemos por el principio. ¿Dónde estaba Jacob la última vez que lo dejamos? Estaba con sus cosas, con su ganado, con su esposa, con sus esposas, con sus hijos, volviendo a la tierra de Canaán, volviendo a la tierra de la promesa. ¿Bien? ¿Por qué estaba volviendo? Porque el Señor le había dicho que tenía que volver. ¿Bien? Pero hay un detalle que en aquel momento, la semana pasada, no lo mencionamos, pero que ahora es muy importante cuando empezamos el capítulo 32. Jacob estaba volviendo porque en algún momento se tuvo que ir de la tierra prometida. ¿Y por qué se había tenido que ir Jacob? ¿Se acuerdan por qué se había tenido que ir Jacob? Se había tenido que ir por causa de su hermano, pero ¿qué quería hacer su hermano con él? Quería matar. O sea, Jacob se había tenido que ir porque su hermano lo estaba persiguiendo para matarlo. Y ahora Jacob está volviendo. Recuerden, mis hermanos, estamos en una época en donde Jacob no podía mandarle un mensaje a Esaú para preguntarle cómo estaba. No podía ver su WhatsApp y ver si Esaú lo tenía bloqueado todavía. No podía hacer nada de eso, ¿cierto? Él no tenía idea de con qué se iba a enfrentar cuando llegara a la tierra prometida. Bien. Entonces Jacob emprende su viaje. Nosotros vemos que emprende su viaje con temor. Tiene tanto miedo que cuando nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 32, fíjense, él lo primero que hace es enviar un grupo de mensajeros.
para ver qué onda con Esaú. ¿No es cierto? Fíjense en el versículo 5, lo que le dice Jacob a Esaú. Dice, yo tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros, versículo 6, llegan a donde está Esaú y vuelven a Jacob, diciendo, fíjense lo que le dicen los mensajeros, fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro con 400 hombres. ¿Y ahora? O sea, no le mandó a decir nada a Esaú, no le mandó a decir absolutamente nada. Lo único que sabían los mensajeros es que su hermano estaba viniendo a encontrarse con él con 400 hombres. Es lo único. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a considerar en esta primera parte es, bueno, ¿qué hay detrás del nombre de Jacob? Esta historia dijimos que se trata de nombres. ¿Bien? Y esta primera parte del encuentro entre Jacob y Esaú nos va a recordar qué hay justamente detrás del nombre de Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan lo que significa Jacob? Cuando nació de una forma muy particular Jacob. Él nació agarrado del talón de su hermano mayor. Y le pusieron Jacob, que significa justamente el que agarra por el talón. Que era una forma de decir el suplantador. ¿Cierto? El suplantador, el que quiere sacar ventaja, ¿no es cierto? Y este nombre, hasta lo que hemos visto hasta ahora de la historia de Jacob, este nombre le queda como anillo al dedo, a Jacob, ¿sí? Jacob engañó a su hermano Esaú para poder tomar su lugar como heredero y primogénito de la familia, luego engañó a su papá para poder tomar el lugar de su hermano y robar su bendición. Luego engañó a su suegro para poder quedarse con sus bienes y llevarlos a su casa, de regreso a su casa. Hasta lo que hemos visto hasta ahora, la vida de Jacob fue la vida de un suplantador, de un engañador, de un embustero, de un crápula, de un ladino y de todo lo que ustedes quieran ponerle. Esa fue la vida de Jacob hasta ahora. Pero contra todo el mérito que Jacob pudo haber acumulado en contra, el Señor se apareció a Jacob mientras él huía de la furia de su hermano. ¿Se acuerdan? Se le apareció en el desierto cuando lo único que Jacob tenía era una piedra para apoyar la cabeza y dormir. Y le prometió aquella noche a ese engañador, a ese suplantador, le prometió hacerlo heredero de las promesas que él le había hecho a su abuelo Abraham y a su papá Isaac. Contra todo mérito. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Contra todo mérito, solamente porque Dios libremente quiso bendecir a Jacob. ¿Bien? Y después de 20 años Jacob huyendo, el Señor se le vuelve a aparecer y le dice que regrese a la tierra prometida. Que regrese. Y acá vienen todos los problemas para Jacob. Está bien, Jacob, por un lado, se pone contento, él le dice a sus esposas, como hemos visto la semana pasada, vamos a volver, pero por otro lado, se llena de incertidumbre y de miedo Jacob. Porque ¿qué hay detrás del nombre de Jacob? Detrás del nombre de Jacob lo que hay es la historia de un engañador. Jacob se llama Jacob porque toda su vida fue un engañador. Fue un estafador. Eso fue lo que fue Jacob. ¿Sí? Hoy diríamos que a Jacob no le compraríamos un auto usado. Así diríamos, ¿no? ¿Cierto? Esa es la verdad. Eso fue lo que fue la vida de Jacob hasta ahora. Ahora, ¿pueden imaginar ustedes lo que sintió Jacob cuando este grupo de mensajeros llegó a donde él estaba y le dijo, tu hermano Esaú viene a tu encuentro con 400 hombres? Bueno, no imaginemos. Veamos lo que dice el texto. Dice el versículo 7. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y ya enseguida pensó una estrategia. Dividió en dos los campamentos. El campamento, la gente que estaba con él, las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. ¿Bien? De nuevo tenemos al frío y calculador Jacob. Todo lo que está pasando nos resume quién era Jacob. Lo que estaba enfrentando era el resultado de la vida que Jacob había edificado, y ahora está él planeando de nuevo. El suplantador había regresado a la tierra que Dios le había prometido y ahora tenía que enfrentarse con las consecuencias de su pasado. ¿Bien? Pero hay algo que empieza a cambiar en la vida de Jacob. Moisés nos lo empieza a sugerir en esta historia.
porque lo que hace Jacob ahora es orar. Ustedes saben que esta oración es la primera oración registrada de Jacob. Jacob hasta este momento, Moisés no nos había mostrado a Jacob orando. Y no solamente vemos ahora en el versículo 9 la oración de Jacob, sino que esta oración es la oración más larga registrada en el libro de Génesis. Escuchen la oración de Jacob. Oh Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac. Oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Era indigno, ¿verdad? No merecía. Porque solo con mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Esta es la oración de Jacob. Algo está empezando a cambiar en el corazón de Jacob. Pero no olvidemos la pregunta de este primer episodio. ¿Qué hay detrás del nombre de Jacob? Bueno, ¿qué es lo que hay? Hay un suplantador que ha pasado toda su vida engañando a la gente, que se ha aprovechado toda su vida de los demás y que ahora está a las puertas de la tierra prometida con miedo, pagando la cuenta de todos sus pecados pasados e intentando proteger a su familia. Eso es lo que hay detrás del nombre de Jacob. Ahora, es crucial que todo esto suceda a las puertas de la tierra prometida. Esto es crucial. Jacob, este lugar en donde él está, es el lugar que divide la tierra del norte de donde él venía de la tierra prometida. A Moisés le interesa mucho decirnos en dónde está pasando esto. La pregunta es, ¿este hombre puede entrar a heredar la tierra que Dios le prometió? ¿El engañador, el suplantador, el embustero? ¿Puede entrar? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y con esta pregunta, teniendo en mente quién es Jacob, qué hay detrás del nombre Jacob, ¿cierto? Entramos al episodio que hemos leído. Esto es lo que estaba pasando aquella noche. ¿Vieron cómo empieza? Aquella misma noche Jacob se levantó. ¿Qué estaba pasando aquella noche? Bueno, estaba pasando esto. Jacob estaba esperando a su hermano con ese ejército de 400 personas, lleno de miedo, lleno de espanto, ¿sí? Empezó a dividir los campamentos y vemos que él empieza a hacer algo más. Él empezó a hacer algo más. Fíjense el versículo 13. Jacob pasó la noche allí y entonces de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Bueno, si viene el ejército, vamos a tratar de apaciguarlo un poquito, mandándole un presente. Y él, fíjense lo que le manda 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. ¿Bien? Hoy para nosotros esto nos puede parecer insignificante, pero el tamaño, imagínense lo que era ese rebaño. Ya pensar en 200 cabras y 200 ovejas, gigante el rebaño, gigante. Camellas, 30 camellas con sus crías, ¿cierto? La gente que estudia la cultura del antiguo cercano oriente nos dice que esta riqueza era una riqueza comparable con la riqueza de los reyes. ¿Sí? Todo esto que le estaba mandando Jacob a Esaú. Y Jacob divide todo este ganado como en tres compañías. Primero sale una parte, después de un rato sale la otra y después de un rato sale la otra. Como para ir sobándole el lomo de a poquito a su hermano, ¿no es cierto? Va recibiendo de a poquito, va recibiendo de a poquito. Y él organiza este presente en 3 tandas para que se encuentren con Esaú. Y no solo organiza este regalo, sino que les da un libreto, les dice lo que les tienen que decir. Fíjense el versículo 20. Díganle así, mire, Esaú, su siervo Jacob, no su hermano Jacob, su siervo Jacob viene también detrás de nosotros. Porque él decía, lo voy a apaciguar con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro y quizá me acepte.
Ese era el plan de Jacob, ¿cierto? Bueno, aquella noche Jacob durmió en el campamento, mientras iban los regalos, ¿cierto? Bueno, en realidad dormir es una forma de decir. Lo que hemos leído nos muestra que Jacob no durmió, ¿cierto? Aquella misma noche, dice el versículo 22, Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. A ver, Jacob había entrado a la tierra, había cruzado ese arroyo que dividía la tierra del norte de la tierra de la promesa, había cruzado con todas sus cosas, pero la verdad no estaba tranquilo. Él no estaba seguro de que su hermano fuese a recibir los regalos. ¿Y qué hizo? Agarró a su familia y volvió a cruzar, retrocedió. ¿No es cierto? Estos detalles que nos cuenta Moisés, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué entre tantos detalles Moisés elige contarnos esto? Bueno, porque evidentemente acá lo que está en juego es qué clase de persona es la persona que va a entrar a la tierra prometida. ¿Qué clase de persona va a entrar y qué clase de persona es la que se queda atrás? ¿Lo ven? Eso es lo que está en juego, eso es lo que Moisés, y es muy significativo esto, porque ¿a quién le está escribiendo Moisés esta historia? También a la nación de Israel que estaba por entrar a la tierra prometida. Entonces acá Moisés le está planteando con esta historia cuál es la clase de gente que entra a la tierra prometida. ¿Cuál es la clase de gente? ¿Sí? Entonces Jacob vuelve a salir de la tierra prometida, huyendo de nuevo, como al principio, bien, huyendo de nuevo como al principio, intentando ponerse a salvo él junto con su familia. Pero ya una vez que él pone a salvo a su familia, parece que Jacob no pudo dormir. Porque dice el versículo 24 que Jacob en un momento se queda solo, en la oscuridad de la noche. De nuevo la oscuridad, que es crucial la oscuridad, ¿no es cierto?, en la historia de Jacob. De nuevo en la oscuridad de la noche, él se queda solo. Y en su soledad pasa algo. Dice el versículo 24, un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Jacob no puede ver quién es este hombre. Está todo oscuro, ¿no es cierto? No puede saber quién es. Pero luchan toda la noche. Toda la noche. Me resulta difícil imaginar un hombre que viene caminando tantos días por debajo del desierto, que ha pasado un día sumamente intenso y estresante, y que ahora está involucrado en una batalla cuerpo a cuerpo durante toda la noche. Este hombre no tiene descanso, no tiene descanso. Y este hombre que se encuentra con Jacob empieza a luchar con Jacob, pero Jacob no lo suelta. Eso es lo que nos dice el pasaje. Dice que este hombre vio que no podía prevalecer contra Jacob. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre misterioso? Un toquecito ahí, en el muslo, ¿sí? En la articulación entre la cadera y el hueso. Lo toca ahí y lo disloca. ¿Bien? Eso es lo que nos cuenta acá el versículo 25. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob. ¿Sí? Dice, hermano, este hombre, Jacob a esta altura, lo que se da cuenta es que este hombre era más que un hombre. Este hombre misterioso era más que un hombre, ¿cierto? Jacob termina concluyendo que era Dios mismo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jacob le pide algo a este hombre, que lo bendiga. Le pide que lo bendiga. Jacob, ya dislocado, ¿no es cierto?, apenas a las rastras, seguía sin soltarlo a este hombre. Y este hombre misterioso le dice, suéltame, que ya va a amanecer. Y Jacob le dice, yo no te voy a soltar si no me bendecís. O sea, Jacob ya se había dado cuenta que este hombre era más que un hombre. ¿Bien? Ahora, de esto se trató toda la vida de Jacob. Toda la vida de Jacob se trató de esto. De conflicto en conflicto buscando la bendición de Dios. De esto se trató toda la vida de Jacob. De hecho, cuando Jacob nació, el Señor le dijo a su mamá que de esto se iba a tratar toda la vida de Jacob. De que iba a vivir de conflicto en conflicto. ¿Se acuerdan que dijimos eso la primera de las veces? De esto se iba a tratar toda la vida de Jacob. Y ahora por fin, fíjense todos los conflictos que él había vivido en su vida, buscando la bendición de Dios. Y ahora por fin tenía a Dios cara a cara. Y le estaba reclamando aquello que él había buscado toda su vida.
y no iba a soltarlo hasta que Dios no lo bendijera. Es en ese momento en donde Jacob donde este hombre misterioso le pregunta a Jacob por su nombre. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, fue la respuesta de Jacob. Ahora, para Jacob, decir su nombre fue entregar su nombre. El nombre de Jacob era una confesión, ¿sí o no? Era una confesión. ¿Cómo te llamas? ¿Quién sos, Jacob? Recuerden, el nombre es el carácter, ¿sí? Estamos en esta cultura. El nombre es el carácter. Para Jacob, entregar su nombre era toda una confesión de quién había sido él toda su vida y de todos sus pecados. Me llamo Jacob, esto es lo que soy. Esto es lo que soy, Señor. Esto es lo que soy un suplantador, soy un engañador, soy un timador, soy un estafador, soy un mentiroso, que tuve que abandonar la tierra de la promesa huyendo de las consecuencias de mi maldad. Esto es lo que soy. Esto es lo que soy, así me llamo. Esto es lo que soy, esto soy. ¿Qué hay detrás de este nombre? ¿Qué hay detrás del nombre de Jacob? El nombre de Jacob era su historia, era su identidad. Pero en este hombre, en este momento, arrastrándose, apenas podía estar parado, él sabía que él no iba a poder entrar en la tierra prometida si Dios no hacía algo con él. Y él pidió a Dios que lo bendijera. Y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. ¿Pero cómo lo bendijo? La forma en la que Dios bendijo a Jacob fue dándole otro nombre. Esa fue la bendición de Dios para Jacob. Bien. Transformando a este engañador en otra persona. Y si el nombre de Jacob venía asociado a su pasado, a su pecado como mentiroso y estafador, ahora Dios, al darle otro nombre, le estaba diciendo que en ese momento Él estaba dispuesto a transformarlo. Y Él le dice en el versículo 28, le dice el Señor a Jacob: tu nombre ya no será Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Israel significa Dios lucha. Eso es lo que significa Israel. Dios lucha. Y Jacob ahora se llama Israel porque Dios le puso por nombre Israel. Esto es muy importante en esta historia, ¿sí? Acá, como le pasó con su abuelo Abraham, fue Dios el que le puso Abraham. Fue Dios el que lo cambió en el Padre, ¿sí? En el Padre exaltado, del Padre exaltado a el Padre de multitudes. Y ahora Dios estaba cambiando al suplantador, ¿sí? Al suplantador en aquel que luchaba con Dios. En aquel que luchaba con Dios. El asunto más importante de esta historia, mis hermanos, está en este suceso. Acá toda la historia viene hasta este suceso. ¿Bien? ¿Y qué nos está comunicando este suceso? Que Jacob tenía que ser transformado por Dios antes de poder entrar en la tierra prometida. Jacob tenía que ser transformado. El engañador tenía que quedar al otro lado del río. El hombre que confiaba en sus propios recursos, el autosuficiente, ¿cierto? El embustero tenía que quedar atrás. Si él quería volver a entrar a la tierra prometida, si él quería heredar la promesa que Dios le había hecho, él tenía que ser transformado por Dios mismo. Ese es el punto de esta historia, ¿sí? Ese es el punto de esta historia. Y esto es lo que significa Israel. Jacob ahora ya no tendría que ser un estafador que intentara ganar la bendición de Dios con sus trampas y con sus propios recursos. Él ahora tenía que esperar que Dios luchara por él. Que Dios luchara por él. Tenía que empezar a confiar en los recursos de Dios y no en los suyos. Y eso es lo que significa Israel, Dios lucha. Bien. Y hay un tercer nombre acá, en juego, en esta historia. Porque después de que sucede todo esto, esta historia termina con otro nombre que se cambia. Ahora no el nombre de una persona, sino el nombre de un lugar. Ese lugar de esa batalla, Jacob le pone un nombre, Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Bien. Este hombre
que ya no se llamaba Jacob, que ahora se llama Israel, le pone este nombre a este lugar recordando dos cosas. Hay dos cosas que él recuerda. Primero, que en ese lugar él había podido ver el rostro de Dios. Él había visto el rostro de Dios. Eso es lo que dice Israel. Él dice, Jacob le puso el versículo 30, a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Jacob le pone ese nombre a ese lugar para recordar que ahí había podido ver a Dios. Pero además, había sucedido algo sorprendente después de ver a Dios. Había sobrevivido. Había sobrevivido. Nosotros hemos perdido mucho del sentido de reverencia hacia la presencia de Dios que tenían estos hombres. Pero estos hombres a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento estaban convencidos que ellos no podían permanecer vivos delante de la presencia del Dios Santo. Ellos estaban convencidos de eso. Ellos tenían miedo de mirar a Dios. Tenían miedo de estar en la presencia de Dios. Ellos sabían que eran demasiado pecadores para estar delante del Dios Santo. Que una sola mirada a los ojos al Dios vivo podía consumirlos instantáneamente. Y para Jacob fue un momento memorable, este momento en donde se encontró con el Señor y sobrevivió. Y sobrevivió. ¿Bien? Y es por eso que le pone este nombre a este lugar. Pero al mismo tiempo, haberse encontrado con el Señor y haber sobrevivido, le dio a Jacob una nueva esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Si yo me encontré con el Señor cara a cara y sobreviví, ya estoy listo para encontrarme con mi hermano. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Ya estoy listo para encontrarme con mi hermano. Estoy listo para entrar en la tierra prometida. Estoy listo para afrontar las consecuencias de la vida de aquel viejo hombre que se llamaba Jacob. Estoy listo, ¿sí? Y esta historia termina con el encuentro de los hermanos. Fíjense el versículo 4. Dice, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Es muy linda la escena, fíjense el versículo 5. Entonces Esaú alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Jacob le dice, son los hijos que Dios en su misericordia le ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Ese fue el encuentro. El Señor había preservado la vida de Israel, había preservado la vida de su familia, había preservado la vida de sus hijos y ese es el memorial que representaba aquel lugar, Peniel. Está en la historia. Moisés intencionalmente está trazando la vida, nos está contando la historia de Jacob, ¿cierto? Como un paralelo de la historia del pueblo de Israel. Jacob, en toda su vida, está transitando el mismo camino que transitó el pueblo de Israel. Fíjense, ambos tuvieron que huir por su vida a una tierra extranjera. El pueblo de Israel tuvo que ir a Egipto porque había hambre. Jacob tuvo que ir a lo de su tío porque lo querían matar. Ambos tuvieron que huir a una tierra extranjera. Ambos fueron abusados durante su estadía en aquella tierra extranjera, ¿cierto? Ambos fueron liberados de esos abusos por el poder de Dios. Y ahora ambos estaban regresando a la tierra de la promesa, ¿cierto? Entonces, Jacob, en este momento parado frente a ese arroyo, a punto de cruzar la tierra, y todo el conflicto que hay alrededor de Jacob, es una confrontación que está haciendo Moisés con la nación de Israel. Es una confrontación. Esta nación de Israel también llegó a la orilla de la tierra prometida de una forma muy dura. Esta generación que estaba parada frente al río Jordán, a punto de cruzar la tierra, vio cómo sus padres tuvieron que morir en el desierto por causa de su incredulidad. Algunos de ellos también fueron rebeldes contra la palabra de Dios. Y la pregunta que Moisés les quiere plantear con esta historia a esta nación es, ¿qué clase de gente es la que va a entrar a la tierra prometida? ¿Cuál es la clase de persona que hereda las promesas de Dios?
¿Sí? Así como Jacob debía ser transformado por Dios antes de ingresar a la tierra prometida, Moisés con esta historia está haciendo un llamado a esa generación de israelitas también a ser transformados en sus corazones para antes de poder heredar la tierra de la promesa. Esta es una historia acerca de morir a la autosuficiencia, de dejar de confiar en nuestros propios recursos y en lo que nosotros podemos hacer para poder ganarnos las promesas de Dios. Esta es una historia acerca de morir a todo eso y confiar solamente en la gracia y en los recursos de Dios. Eso es lo que tuvo que hacer Jacob y eso es lo que transformó a Jacob en Israel. Y eso es lo que esa generación de israelitas a orilla del Jordán debía hacer para poder heredar la tierra. De hecho, Moisés se lo dice. Moisés se los dice. Les dice: circunciden su corazón para que sean un pueblo del Señor. Circunciden su corazón para que sean un pueblo del Señor. Ese es el punto de esta historia. Y sobre la base de este punto, ¿sí?, quiero que consideremos algunas lecciones para nosotros. Para nosotros, mis hermanos. La primera de las lecciones es que solamente aquellos que esperan en la gracia de Dios son los que heredan la promesa del Evangelio. Esa es la primera de las lecciones. Y esto es maravilloso, Moisés, porque Moisés con esta historia está poniendo un gran equilibrio a todo lo que nos ha enseñado acerca de Jacob hasta ahora. La historia de Jacob hasta ahora tenía un fuerte énfasis ¿en qué? En que Jacob, a pesar de ser un engañador, a pesar de ser un estafador, a pesar de haber hecho lo que hizo con su papá, con su hermano, con su suegra, a pesar de todo eso, Dios todavía lo estaba bendiciendo con su gracia. Y habíamos dicho, ¿cuál era el punto de todo de esto hasta ahora? Que Dios había elegido a Jacob. Y aún a pesar de Jacob, Dios iba a cumplir sus promesas. Y eso es cierto, es cierto. Pero la forma, el medio que Dios iba a usar para cumplir sus promesas no era dejar a Jacob tal como estaba. Dios iba a cumplir sus promesas porque Él había escogido a Jacob, pero para hacerlo lo iba a transformar. Dios transforma a Jacob. Dios lo elige a Jacob, Dios supera los pecados de Jacob y Dios transforma a Jacob para hacerlo heredero de sus promesas. Bien, no nos tenemos que engañar, hermanos. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Solo aquellos que han experimentado el poder transformador de Dios pueden sentirse seguros de que han sido escogidos por Dios para heredar sus promesas. Ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer puede ser arrogante o presuntuoso y pensar que como Dios lo escogió, entonces no importa cómo viva, igual Dios al final lo va a terminar salvando. Porque no es así como funciona la elección de Dios. La elección de Dios es una elección libre, es verdad. Nosotros no hacemos nada para que Dios nos elija. La elección de Dios es verdad, supera toda nuestra maldad. Él nos elige a pesar de nosotros. Pero la elección de Dios mueve a Dios a hacer cosas en nosotros, a transformarnos. Así como Jacob, el elegido, el hijo que Dios había elegido antes de nacer, antes de que hiciera bien o mal, Dios lo había elegido, pero Dios salió al encuentro de Jacob y lo transformó. Y lo transformó. ¿Cierto? Todos nosotros somos como Jacob. Y todos nosotros en alguna medida nos apoyamos en nuestra autosuficiencia, ignoramos la bondad de Dios. Pero a menos que no seamos transformados de nuestra incredulidad, de nuestra autosuficiencia, entonces nosotros no podemos tener ninguna clase de seguridad de que Dios nos hubiese escogido. No podemos tener seguridad. Nadie puede ser presuntuoso y decir, no importa cómo yo viva, total, yo soy un elegido. Nadie puede cometer ese pecado. De hecho, ese fue el pecado de la nación de Israel en los días de Jesús. En los días de Jesús. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, llamando a los hombres al arrepentimiento, él les decía a los judíos, y no me vengan con esa de que nosotros somos hijos de Abraham. No me vengan con eso, porque Dios tiene poder para levantar hijos para Abraham aún de las piedras. ¿Se dan cuenta lo que les dijo?
No vengan presumiendo que ustedes son el pueblo elegido. No vengan presumiendo que ustedes fueron elegidos incondicionalmente, fueron predestinados y que Dios como sea los va a llevar hasta el final. No vengan con eso. Si Dios no los transformó, si Dios no los libró, no los está librando de sus pecados, si Dios no está convirtiendo su autosuficiencia en una humilde confianza en Él, entonces no son nada elegidos. Están engañados. Están engañados. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y todos nosotros tenemos que luchar contra nuestra inclinación a la autosuficiencia, a querer nosotros ganarnos los méritos y las promesas de Dios con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Quizás alguno de los que está acá lucha con la autosuficiencia de vivir como si Dios no existiera, como si Él fuera un simple observador. O quizá alguno efectivamente ni siquiera crea que Dios exista. O sea, es la forma máxima de autosuficiencia. Otros demuestran su autosuficiencia poniendo sus propias reglas para relacionarse con Dios. Inventan y nos inventamos para nosotros mismos nuestro propio régimen, creyendo que Dios nos va a aceptar bajo nuestros términos. Eso también es autosuficiencia. Otros su autosuficiencia la reflejan pensando en que lo bueno que hacen y el mal que no hacen es suficiente para que Dios los acepte. Y así mostramos nuestra autosuficiencia de formas diferentes, pero todos los autosuficientes tienen algo en común, que van por la vida como Jacob, intentando arrebatarle alguna bendición a Dios, pero sin estar dispuestos a relacionarse con Él bajo sus términos, bajo los términos de Dios. Y los términos de Dios son claros. Son muy simples, ¿eh? No hay cosa complicada, no hay que saber griego ni hebreo para entender los términos de Dios, no hay que hacer un curso de teología, nada. Son muy simples. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esos son los términos de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Incluso para Jacob los términos eran el arrepentimiento y la fe en las promesas de Dios. Esos fueron los términos para Jacob. Bien. El Evangelio, mis hermanos, es la consumación de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ese es el Evangelio. Jesús vino a este mundo a vivir la vida perfecta que Dios demanda, a morir bajo la justa sentencia de Dios que el pecado merece, a resucitar de los muertos y a sentarse en el trono donde está Él hoy. Y al hacer eso, ¿qué hizo Jesús? Él cumplió con las promesas del Génesis. Él derrotó así a la serpiente. Él la aplastó completamente. Y hoy, por medio de la fe en su nombre, Él nos lleva de regreso al nuevo Edén, a vivir de nuevo en comunión con Dios como nunca debió haber dejado de ser. Jesús está cumpliendo las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y sus términos son claros: arrepentimiento y fe. Solo aquellos que renuncian a sus pecados y confían solamente en Jesús heredan la promesa del Evangelio. Los autosuficientes quedan fuera de la tierra prometida. Quedan fuera de heredar las promesas. Esa es la primera lección. La segunda lección que nos deja, y algo de esto hemos mencionado, es que la elección soberana de Dios no puede ni debe volvernos indulgentes frente al pecado. Esto es un ruego, mis hermanos, es un ruego. Es un cortocircuito que a veces tenemos cuando llegamos a entender la elección soberana de Dios. ¿Qué significa la elección soberana? Bueno, lo que Dios hizo con Jacob y con Esaú. Antes que nacieran, antes que alguno hubiese sido mejor que el otro, Dios dijo: el mayor va a servir al menor. Él elige. Él elige. Y Él hace lo mismo con nosotros y nuestra salvación. Él elige. Pero esa elección soberana no puede ni debe volvernos indulgentes y livianos hacia nuestro propio pecado. No puede ni debe, ¿no es cierto? Dios trató con Jacob, esto es muy importante que podamos ver. Dios trató con Jacob antes de hacerlo entrar a la tierra prometida. Dios lo transformó. Jacob se quedó atrás, el que entró fue Israel. ¿Lo ven? Dios trató con Jacob. Antes de permitirle heredar la promesa, Dios fue a su encuentro y lo transformó. ¿Sí? Y eso no anula el hecho de que Dios lo hubiese elegido a Jacob.
Bien. Él expuso su autosuficiencia, luchó con él y lo llevó al punto de morir a su confianza en sus propios recursos. De manera que el hombre que heredó las promesas no fue el engañador, no fue el autosuficiente, sino fue el hombre que estaba dispuesto a confiar en que Dios lucharía por él. Bien. Y todo esto es cierto junto con el hecho de que Dios había elegido a Jacob. Entonces, ¿cuál es el llamado acá? ¿El llamado acá cuál es? El llamado es que no nos sentemos cómodos en la reposera de la elección soberana, esperando que las cosas simplemente sucedan. Somos llamados por la palabra de Dios a tratar con nuestros pecados, a examinarnos a nosotros mismos, si es que nuestra vida es la vida de una persona transformada. Porque podemos estar muy cómodos pensando que Dios nos ha elegido, ¿no es cierto? Y esperando, en un momento este pecado lo voy a dejar. En un momento Dios va a obrar en mí. Pensando que todas esas cosas son cosas que nos van a pasar. Nos hemos pasado 3 meses estudiando que nuestra santificación, nuestra lucha con el pecado, no es una lluvia que tenemos que esperar que caiga. ¿No es cierto? Es algo que tenemos que salir y buscarlo. Con las armas de Dios, pero por lo cual nosotros tenemos que luchar. Y finalmente, la tercera lección de esta historia es que la gracia de Dios, que nos da las promesas de Dios, es una gracia que transforma nuestras vidas. Es una gracia que transforma nuestras vidas. Esto que yo estoy diciendo, para aquellos que están cargados por sus pecados, para aquellos que se duelen en su batalla contra el pecado, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Si ustedes ven sus vidas y se dan cuenta lo mucho que les cuesta avanzar, madurar, crecer, vencer sus pecados, tengan consuelo al recordar la lucha de Jacob aquella noche junto al arroyo. Porque esa lucha lo que significó fue que Dios fue al encuentro de Jacob para transformarlos. Y créanme, Dios va al encuentro de la vida de sus hijos para transformar cada uno de sus vidas, para quitar el pecado, para purificar a los que son de Él. Él con amor lo hace y duele muchísimo. Nos hace sentir el rigor. Porque el pecado está tan adherido a nosotros que para quitarlo de nosotros hay que hacer una intervención muy dolorosa. Y lo hace Dios. Y Él sale a nuestro encuentro para hacerlo. Por eso para aquellos que se duelen por sus pecados, esto es una buena noticia, esto es el Evangelio. Y el Evangelio, mis hermanos, como lo hemos predicado a lo largo de todos estos meses, el Evangelio no solo es la buena noticia de que Dios perdona nuestros pecados, sino que también incluye la buena noticia de que Dios nos libra del poder del pecado. Dios nos libra del poder del pecado. Él rompe, como dice el viejo himno, Él rompe el poder del pecado que ha perdonado, que ha cancelado. Él lo rompe. Ese pecado que nos atrapa, que nos seduce, que parece que atrapa nuestra mente, parece que no lo podemos vencer. Él con su poder rompe el poder de ese pecado y nos transforma. Y eso le da esperanza a aquel que quiere ser libre del poder del pecado. Para el que quiere ser libre del poder del pecado, para el que le duele de verdad la presencia del pecado en su vida, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Pero esta misma verdad es una amenaza para aquellos que secretamente quieren vivir con su maldad. Es una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Porque revela que si ustedes secretamente quieren seguir manteniendo su maldad, entonces no son de Cristo, no son de Dios. Porque Dios sale al encuentro de los suyos para luchar con ellos y transformarlos. Dios sale al encuentro. Y si ustedes son de Cristo, Dios nos los va a dejar seguir adelante sin antes tratar con su pecado. Y si Dios no está tratando con sus pecados, entonces tienen que temer. Tienen que temer. Porque hay muchas posibilidades de que no sean de Él. Qué amoroso que es nuestro Señor. Él es de verdad un Salvador. Él es de verdad un Salvador. Él de verdad redime nuestras vidas. Él lo hace de verdad. Él es el que hace
que los que están inclinados al mal ahora inclinen su corazón a buscarle, a seguirle a Él, a amarlo a Él y a amar a sus prójimos como a ellos mismos. ¿Sí? Él nos prometió una herencia eterna. Él nos prometió la herencia de nuestro padre Abraham. Él nos prometió esa herencia. Nosotros vamos a ser herederos del mundo si somos de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Él lo prometió bajo la condición de que confiemos en Él. Y de que esa fe persevere hasta el final. Pero Él viene como un Salvador a nuestro encuentro para transformar en nosotros todo lo que tiene que ser transformado a fin de que perseveremos hasta el final. A fin de que perseveremos hasta el final. Recibamos el consuelo del Señor los que somos de Él. Y si sus conciencias ahora los están llevando a ver que quizás están lejos de Cristo, no huyan, no resistan el llamado del Espíritu Santo a sus conciencias. Vengan a Cristo. Oramos, Señor, muchas gracias por tu palabra. Y yo oro, Señor, para que nadie acá huya, Señor, del llamado de tu palabra. Que nadie huya, Señor. Señor, que tu palabra salve, Señor, a los que no te conocen y salve continuamente a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.